prontitud y con dedicación también, Señor, para que sea plasmada en el corazón de los oyentes en esta hora. Yo te suplico, por favor, que los oyentes reciban la gracia de tu palabra, que el pueblo de Dios, que las ovejas, que los hijos espirituales que aquí están puedan ser edificados a través de esta bendita palabra. Te lo pido todo, Señor, por favor, ayúdanos en todo tiempo, y desde ya yo te pido por esa fiesta del reinicio que vamos a hacer, tomando el sentir apostólico, pero, Señor, maximizando ese sentir, esa idea, para que tu pueblo pueda ser reiniciado dentro de los aspectos que necesitamos como congregación Puerta a las Ovejas, reiniciar, Señor, en el nombre de Jesús. Te lo pedimos todo y agradecemos tu palabra. Amén y amén. Gloria a Dios. Hoy sí, dele palmas al Señor con toda libertad, con fuerza para Él, porque Él es digno de ser alabado. Muy bien, quiero continuar y hoy sí, primero Dios, darle finalización a este tema, porque como ya le digo, esta semana estaremos hablando ya otras cosas para irnos enfocando a la fiesta del reinicio. He estado pensando en profetas, he estado pensando en apóstoles, y entonces ahí va a ver lo que vamos a tener, creo yo que es grande. Dicen por ahí que en una fiesta uno tiene que echar la casa por la ventana, ¿verdad? Entonces vamos a ver qué hacemos. Bueno, el arrepentimiento de la mente es el tema que he estado tocando y que le he ido cambiando nombre. Empecé hablándole el miércoles acerca de cómo el pueblo de Dios fue expulsado, el pueblo anterior, y ahora nosotros somos el pueblo, y hemos ido viendo por qué ellos dejaron de ser pueblo, y concluimos que es porque andaban en pos de sus pensamientos. El día viernes hablamos de un tema que le llamamos recibiendo los pensamientos de Dios, y hoy por la mañana empecé este tema, parte 1, arrepentimiento de la mente, y ahorita parte 2, porque he estado insistente en este versículo de Romanos 12:2, que dice: no os conforméis a este mundo, mas transformaos por la renovación de vuestra mente, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, que es bueno y aceptable y perfecto. Es decir, yo creo que ahí se quedó aparte de otro versículo, pero el asunto es de que la renovación de la mente es para que nosotros comprobemos cuál es la voluntad agradable, buena, agradable y perfecta. Pero es interesante porque yo le planteé este tema desde la mañana con la idea del arrepentimiento de la mente, porque la palabra arrepentimiento es una palabra griega que es metanoia, como hemos platicado, que es cambio de mente o cambio de pensamientos. Y entonces, si la Biblia dice que uno tiene que renovar la mente para dos cosas: uno, no conformarnos a este mundo, y dos, comprobar cuál es la voluntad de Dios, la buena, la agradable y la perfecta, entonces lo que está pidiendo al pedirnos el Señor que renovemos la mente, lo que nos está pidiendo es una metanoia. Es decir, la palabra metanoia, aunque significa cambio de mente, solo se traduce a arrepentimiento. Es decir, yo no he encontrado hasta acá una versión, aunque podría ser, porque no tendría problema, que traduzcan metanoia como cambio de mente. Sin embargo, eso es lo que significa esa palabra. Es una palabra compuesta, meta y noeo, o noia, noeo es mente, meta es cambio. Entonces, la palabra metanoia quiere decir cambio de mente, pero es interesante que se traduce arrepentimiento. Es decir, el arrepentimiento no es solo compungimiento, el arrepentimiento no es solo llorar. Ya expliqué eso en la mañana y le decía, no es solo que me siento mal. Por ejemplo, Esaú lloró porque perdió la primogenitura, porque perdió la bendición, pero él solo lamentó lo que perdió. Pero dice que no obtuvo arrepentimiento, dice que no tuvo un cambio de parecer. Entonces hay gente que llora las consecuencias de lo que perdió por su pecado, pero no quiere cambiar su manera de pensar. Entonces ahí no hay arrepentimiento, solo hay un remordimiento probablemente, solo hay un pesar por lo que se perdió y por las consecuencias que se están pagando.
Entonces, por eso yo he decidido llamarle a este tema desde la mañana el arrepentimiento de la mente, que lo que trato de decir es que el arrepentimiento de la mente es cambiar la manera de pensar. Pero cambiar nuestra manera de pensar no significa solo que yo sustituyo unos pensamientos, los pensamientos que tengo, por los pensamientos de otra persona en la tierra, porque entonces va a ser lo mismo, los pensamientos terrenales, sino que yo tengo que sustituir mis pensamientos por los pensamientos de Dios. Y eso sí me va a dar a mí un verdadero cambio de mente. Eso sí me va a dar una metanoia. Entonces el arrepentimiento en mi vida se va a dar a raíz de que voy a dejar de pensar como pienso hasta hoy, con una mente humana. Voy a dejar de pensar desde un perfil terrenal. Por eso en el verso que hemos estado leyendo, cuando dice Dios, mis pensamientos no son tus pensamientos, dice también el verso siguiente, Isaías 55:8 es el que dice esto, pero en el verso 9 dice, porque así como los cielos son tan altos sobre la tierra, así mis pensamientos sobre vuestros pensamientos. Entonces quiere decir, para que haya un cambio efectivo de mente, tiene que haber un cambio de pensamientos de los nuestros hacia los de Dios. Porque entonces vamos a despegar de la tierra hacia el cielo. Es decir, no estamos hablando de pensamientos meramente humanos, meramente terrenales, que nos pueden tener sumidos en la vida que podríamos estar teniendo probablemente, ¿verdad? Una vida no grata, por ejemplo, económicamente mal, un hogar a punto de destruirse. Eso requiere de arrepentimiento, sin lugar a dudas. Hay que arrepentirse de cómo se han hecho las cosas hasta este momento, en la perspectiva que estemos cada uno de nosotros. Hace un tiempo yo le hablaba de este cambio de mente y pensando en el arrepentimiento, yo le decía, hay cosas que conducen al arrepentimiento. Hay cosas que nos llevan a ese arrepentimiento de mente, a ese cambio de mente. Varias, que no se las quiero predicar, sino solo recordárselas, porque ya las prediqué una vez. Por ejemplo, usted ve en pantalla 2 Corintios 7:9, dice que algunos son entristecidos para arrepentimiento. No se los leo porque no me daría tiempo. Pero 2 Corintios 7:9 dice que algunos tienen que ser entristecidos para arrepentimiento. Dice así, sino de que fuisteis entristecidos para arrepentimiento, porque fuisteis entristecidos conforme a la voluntad. Entonces, hay el entristecimiento que viene de Dios, la tristeza que viene de Dios, produce arrepentimiento. Pero si arrepentimiento, que aquí está la palabra metanoia, si metanoia es cambio de mente, yo me atrevo a hacer algo, lo mismo que hice hace un tiempo cuando leí acá estos versículos, me atrevo a leerlo así: entristecidos para cambio de mente. Entonces, esas son cosas que pueden cambiar la mente, porque no quiso cambiar su mente de otra forma. Entonces hay otros métodos, no muy gratos, porque a quién le gusta ser entristecido, ¿verdad? Ser entristecido, estamos hablando de algo que le pueda acontecer a su vida, que le puede traer profunda tristeza. Porque para que haya un cambio de mente, no estamos hablando de una tristeza simple por ahí, ¿verdad? Sino que de una tristeza profunda que realmente le generó un cambio de mente. ¿Me están explicando, iglesia? Igual podría ser 2 Timoteo 2:5, que habla de corregir con mansedumbre a los que se oponen, por si quizás Dios les concede el arrepentimiento. Aquí lo podríamos leer como la palabra arrepentimiento, aquí es metanoia, podríamos leer que Dios les conceda el cambio de mente. Quiere decir que a través de la corrección con mansedumbre o tierna corrección, dice otras versiones, podemos ver que a través de eso Dios les conceda. No es uno lo que hace es corregir, pero a través de la persona, que la persona acepta su corrección, Dios le puede conceder el cambio de mente. Por eso es que yo le decía a usted que el arrepentimiento es una concesión. El arrepentimiento no se les da a todos. A mí me impacta ver gente, hermano. A veces yo veo gente que andan en lo suyo,
y no se ve por dónde se arrepientan, no cambian su manera de pensar, no cambian su vida y hasta mal les caemos cuando les hablamos de estas cosas. Y entonces el cambio de mente es vital, pero es una concesión que viene del cielo. Que Dios les conceda hoy, nos conceda hoy un cambio de mente a todos los que aquí estamos. Segunda de Pedro 3:9 es un verso que a mí me gusta mucho para aplicarlo al tiempo que vivimos, porque es donde dice que algunos tienen por tardanza la venida del Señor. Algunos entienden que es tardanza, pero lo que algunos entienden por tardanza no se dan cuenta que es paciencia, no es tardanza, es paciencia. Es paciencia de Dios, porque Él no quiere que nadie perezca, dice, usted lo ve ahí, sino que todos vengan al arrepentimiento. Y podríamos leerlo: Dios quiere que todos tengan un cambio de mente. Entonces quiere decir que la paciencia puede producir cambio de mente. Usted a veces quizás ha dicho, este fulano no cambia. Perdón, tal vez alguna hermana ha dicho, mi marido no cambia. ¿Qué hago para que cambie? Téngale paciencia. Mándelo a la iglesia y téngale paciencia. Por eso mándelo a todos los cultos y usted véngase con él también, ¿verdad? Y entonces puede ser que con esa paciencia, esa espera, hay que esperar. No esperemos que alguien cambie de la noche a la mañana. Su cambio de mente y su arrepentimiento puede ser con un periodo de tiempo. Por eso es de que lo que algunos creen que es tardanza, no es tardanza. Él es paciencia, porque no quiere que nadie perezca. Qué hermoso es esa actitud bendita de nuestro Dios, hermano. Mateo 13:15 en la Biblia Peshita también dice, este sí se lo voy a leer. Dice: el corazón de este pueblo ha sido endurecido y con sus oídos se escuchan con dificultad y cierran sus ojos. No sea que viendo con sus ojos y escuchando con sus oídos, entiendan en su corazón y se arrepientan y los restaure. Aquí está diciéndolo en un sentido, ay hermano, no sé si puedo usar esta palabra, pero como sarcástico, ¿verdad? Como diciendo, espero que no oigan, que no vean, para que no entiendan y así no se arrepientan. Es lo que está diciendo, pero eso habrá que explicarlo en otro orden de ideas, en otro día. Pero lo que yo entiendo es que el que oye, el que ve, entiende. Y el que entiende, se arrepiente. Eso es lo que yo leo aquí entre líneas. No sé si usted también. Y entonces podríamos leer que el que entiende en su corazón cambia de mente y es restaurado. Entonces, ya vio, el arrepentimiento de la mente, la metanoia, es bien impresionante, es bien importante. La necesitamos, hermano. Pero entonces, estas cosas nos conducen al arrepentimiento. Vamos a ver, ya le mencioné la tristeza, ya le mencioné, a ver si me acuerdo, la tardanza, la corrección. Sí, primero la tristeza, después la corrección, luego la tardanza. Y este es el último, ¿verdad? Que le leo. El entendimiento, pero el entendimiento que también proviene de ver y escuchar, y entonces entienden y cambia su mente y entonces es restaurado. Aquí me faltó uno, aquel que dice que la bondad de Dios te conduce al arrepentimiento. A la bondad de Dios te conduce a un cambio de mente. Ahora, yo ya prediqué esto hace un tiempo y lo prediqué detalladamente, hablamos de cada versículo, pero ahorita ya dejémoslo ahí. Porque solo le estaba recordando, y como todavía, gracias a Dios, logré redimir bien el tiempo acá, a estas alturas, como todavía le estaba explicando, mi idea era decirle que el arrepentimiento de la mente nos lleva a un cambio de pensamientos, de forma de pensar. Que algunos, para tener ese cambio, necesitan de tristeza, de corrección. Otros necesitan de paciencia, otros necesitan entendimiento y otros necesitan bondad. Usted escoge cómo va a tener su cambio de mente. Pero lo importante es que tenga un cambio de mente, hermano, por favor. ¿Amén? ¿Cuántos se apuntan a cambiar la manera de pensar? Entonces, ese cambio de mente implica tomar los pensamientos de Dios. Aquí está la cita que le mencioné, Isaías 55, 8 y 9. Ya no se la leo, lo he estado leyendo creo que desde el viernes.
Y entonces es muy importante porque los pensamientos de Dios son necesarios para tener un efectivo cambio de mente. Si no, no es cambio de mente. Si yo sustituyo mis pensamientos por los pensamientos de algún otro de ustedes, de usted, lo mismo me va a dar, porque sus pensamientos también son terrenales, humanos como los míos. Entonces yo lo que tengo que es cambiar mis pensamientos por los de Dios. Entonces he aquí el tema, he aquí el meollo del asunto. ¿Y cuáles son los pensamientos de Dios? Esos obviamente están en la Biblia y llevamos uno por tema. Qué lento es ahora, ¿verdad? Pero primero Dios, ahorita termino. Mire pues, el número 1 dijimos que era que los pensamientos de Dios son contra Babilonia. Bien, ya no expliquemos más porque ya lo hicimos suficiente. Bueno, hay mucho que hablar de Babilonia. Pero el punto es, los pensamientos de Dios son contra Babilonia. Mientras usted esté del lado de Babilonia, en todos los aspectos que Babilonia incluya, como la Navidad, sus pensamientos no han cambiado. Sus pensamientos no son los de Dios. Porque Dios, sus pensamientos son contra Babilonia. Como decía mi sobrino, punto para mí y punto para mí. No, punto para la palabra, hermano. Los pensamientos de Dios son contra Babilonia. Así que usted tiene lío con Babilonia. Bueno, mejor si tiene lío con Babilonia, ¿verdad? Si usted tiene amoríos con Babilonia, o más bien, usted tiene el lío con dejar a Babilonia, ay, le tengo la mala noticia de que todavía usted no está pensando con los pensamientos de Dios. Ese no me gusta, pastor, pase a otro. Pero la cosa es que hay que tenerlos todos, no solo uno, ¿ah? El otro tal vez le va a gustar un poquito más. Porque el otro dice, yo conozco los pensamientos que pienso respecto de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz. Está bonito, hermano. Y no de mal, para darlos una feliz postrimería y una esperanza buena. Pero yo le explicaba que esa paz está condicionada, pues, en ciertos aspectos. Porque aquí no dice que es una paz que te va a traer lo que tú esperas, como dicen las versiones, sino que darte un futuro y una esperanza si recibes los pensamientos de paz. Pero para que él diga paz, yo le leía un verso. Yo quiero hablar paz con vosotros siempre y cuando dejéis la insensatez. ¿Se recuerda que le leía eso en la mañana? Entonces, hermano, qué impresionante. ¿Quién no quiere paz? Hasta Jezabel quería paz. Sí, mi hermano. Si hasta el anticristo quiere paz. Pero no son los pensamientos de paz de Dios. El anticristo le va a ofrecer paz al mundo. ¿Ves que no se trata solo de eso? Por eso es que algunos ahorita andan de manitas calientes con Babilonia, buscando la unidad con el ecumenismo para que tengamos paz, dicen ellos. Pero no es esa paz, esa es la paz que tenía Babel y no es la paz que Dios quiere. Los pensamientos de paz de Dios son más profundos, por eso son tan altos como el cielo. No son pensamientos de nosotros. Es que, hermano, es una lucha este tema. Ahorita puede haber una lucha. Yo tengo discernimiento del Espíritu, que algunos están luchando con las cosas que estoy diciendo ahorita. Peor cuando dije lo de la Navidad. Ya empezaron ese tema y todavía falta para la Navidad. Y de paso que yo ya encargué el arbolito desde ahorita. Y entonces, entonces es una lucha de pensamientos. Pero repito, los pensamientos de Dios son tan altos como el cielo. ¿Qué le da a entender eso? Muchas veces son inalcanzables a nosotros. Por eso el arrepentimiento no se le da a todos. Mira, hermano, si usted tiene capacidad de arrepentirse y cambiar su mente, usted es dichoso. Usted está rayado. Usted está muy bien. Lo felicito. Si usted tiene facilidad de tirar esos pensamientos terrenales y tomar los pensamientos de Dios. Yo lo aseguro que aquí hay varios que dicen, no hay problema. Amén, pastor, trémosle contra Babilonia, pues, mis pensamientos contra Babilonia. ¿Cuántos se apuntan a pensar contra Babilonia? ¿Está? Para algunos es fácil, pero para otros, pero apuntarme contra Babilonia es dejar la Navidad, pastor. Exacto. Déjeme pensarlo. Cuando dice salid en medio de ella, pueblo mío, es donde también dice en Corintios, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión tiene Cristo con Belial? No os unáis en yugo desigual. Esa es otra. No, pastor, ahí sí ya no me gustó usted. Porque yo tengo un novio que es inconverso.
Y entonces quiere decir que ahí estoy en Babilonia. Sí, porque se llama mezcla. Mezcla, Babilonia es mezcla, Babilonia es confusión. Entonces eso es Babilonia. Si quieres dejar a Babilonia, así que acortar al novio, pues ya, de una vez. O a la novia. Porque no, mi hermano, no. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Entonces por eso le digo, es una lucha de pensamientos. Los pensamientos de paz es otra cosa bien impresionante. Vamos al tercer pensamiento. A ese no habíamos llegado. Creo que se lo mencioné nada más. Salmo 33:11. Mire este otro pensamiento de Jehová. El consejo de Jehová permanece para siempre. Los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Entonces, ¿cuáles son los pensamientos de Dios? ¿Cuál sería aquí el pensamiento de Jehová? El consejo. Déjenme explicárselo. Yo sé que dudó en responderme porque sí, pues uno se pone a pensar, ¿el pensamiento de Dios es consejo? Va, ahorita me lo va a entender bien. ¿Cuántos son papás? Papaces y mamaces aquí. Quiero ver las manos levantadas de los papitos y de las mamitas. Vaya. A ver, díganme, usted, ¿a cuántos de ustedes sus hijos les han dicho que les cae mal? Ay, me caes mal vos, papá. Ay, mamá, caes mal. No me podés ver que ya me estás diciendo qué hacer. ¿Ya me comprendió? Mire, los pensamientos de un papá son consejo. Uno lo mira y ¿esos zapatos te vas a llevar? Mira, papadito, pero si vamos a un campo y llevas tacón alto, mija. Papadito no, porque eso sí sería más serio, ¿ah? Mamadita. Si lleva tacón alto, eso ya no es consejo, eso es ya liberación, ¿ah? Lo que necesita. Entonces, mira, mamadita, llevas tacón alto, pero si vamos allá, ¿a dónde vamos? Dígame, a Florencia. Y vas con tacón alto. Entonces, ay, ya me estás juzgando. No, lo que pasa es que los pensamientos de un padre son consejo. Mire, yo lo miro y mi apóstol y yo lo disfruto, hermano. Él nos mira y algo nos ve y rápido un consejo. Entonces sus pensamientos son pensamientos de consejo. Y esos pensamientos son los pensamientos de un padre. Son los pensamientos de una autoridad. Rápido, mira uno algo. Mira, pensá bien eso que estás diciendo. Mira, pero ¿por qué tal cosa? Entonces termina uno cayéndoles mal porque todo es corrección. Pero déjeme decirle que los pensamientos de Jehová son consejo. Ya lo vio ahí en el versículo, ¿verdad? El consejo de Jehová permanece para siempre. Los pensamientos de su corazón por todas las generaciones son para siempre. Entonces, déjeme mostrarle otro versículo si se va a terminar de convencer. Por ejemplo, Proverbios 20:18 dice: los pensamientos con el consejo se ordenan y con estrategia se hace la guerra. Esa es otra cosa, pero es interesante. Los pensamientos con el consejo se ordenan. Entonces, si queremos cambiar nuestros pensamientos, necesitamos consejo. ¿No oyó eso? Necesitamos consejos. Si lo que yo necesito es cambiar mi manera de pensar, o sea, arrepentir mi mente, y eso quiere decir cambiar los pensamientos de mi mente, entonces necesito consejo. No es así solo de que me cambio como me cambio una camiseta. Tiene que haber consejo. Ahora vea este otro tremendo versículo, Miqueas 4:12, rápidamente. Dice: mas ellos no conocieron los pensamientos de Jehová, ni entendieron su consejo. Más claro no estaba, hermano. ¿Estamos aquí, iglesia, puerta de las ovejas? ¿O estoy solito? Ellos no conocieron los pensamientos de Jehová, ni entendieron su consejo. Por lo cual los juntó como gadillas en la era. Los juntó para ser triados, dice un versículo, para triarlos. Pero hermano, es impresionante que no hay quienes no conocen los pensamientos, no entienden su consejo. O sea, este tercer versículo me comprueba
que los pensamientos de Jehová son consejo. Ahora hablemos un poquito de consejo. Hablemos de consejo. ¿Quiere que hablemos de consejo? ¿Platicamos? ¿Qué es el consejo para usted? ¿Qué es consejo? Guianza, instrucción. Amén. Usted aconseja a sus hijos, usted aconseja porque usted quiere el bien para ellos, ¿verdad? Fíjate que ahorita tocaste el punto al que yo quería llegar. El consejo es una opinión. Es una opinión distinta a la que uno ya tiene. Y he ahí el dilema, he ahí el problema con el consejo. Porque muchos ven el consejo así. Es una opinión. Ahora, yo entiendo que usted razone mi consejo. Eso yo lo entiendo. ¿Me oyó esto? Yo entiendo que usted considere aplicar o no mi consejo porque yo soy un humano como usted. ¿Sí o no? Aunque con la diferencia de que soy pastor. Yo creo que hace la diferencia o no hace la diferencia. Vale. Entonces, y que yo me rijo por la Biblia. Y eso ya le da un peso al consejo. Y entonces, pero yo entiendo de que muchas veces lo que yo aconsejo o yo digo, ya sea acá en el púlpito o ya sea en el cuartito de atrás, que se llama oficina, algunos lo pueden tomar como la opinión del pastor y que salen pensando, no, eso no lo tomo. Va, está bien, yo se lo entiendo, pero el consejo de Dios es perfecto. Y ahí el dilema, porque Dios muchas veces puede estar aconsejando a través mío. Dije muchas veces, porque estoy dejando la posibilidad de fallo en mí, en que no siempre pueda ser el consejo que yo le dé proveniente de Dios. Amén. No estoy tratando de decirle, usted hace lo que yo le digo. No. Pero óigame una cosa, el asunto es que el consejo de Dios sí es infalible. Y yo pienso que el consejo de Dios no debería de ser solamente una opinión de Él que yo puedo considerar si la tomo o no. Para mí, el consejo de Dios es indiscutible. Entonces, el meternos al tema de los consejos es bien difícil, hermano. Es más, yo me atrevo a decirle algo. Nosotros dentro de la misión que estamos y de la cual venimos también, nosotros venimos de la cobertura anterior del apóstol Otonel Ríos Paredes, que es el fundador de Ministerio Selim. Desde ahí viene una enseñanza, una doctrina conocida como la administración del alma. Y hemos entendido que la administración del alma es algo profundo, que es algo extraordinario, que es algo muy sobrenatural. Y amén, así lo digo yo y así lo predico yo. Sin embargo, yo creo que el consejo es más profundo que la administración. ¿Sabe por qué? Porque la administración de lo que se necesita es de poder. Y el poder lo da el Espíritu Santo. Recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. Entonces, para ministrar a alguien, yo lo que necesito es una investidura de poder. Se dice fácil, eso tampoco es tan fácil. Pero si eso no es tan fácil, aconsejar es más difícil todavía. Porque la administración, donde implica a veces liberación también, aunque yo le he dicho hay diferencia entre administración del alma y liberación del alma, también hay diferencia ahí. Pero lo que se necesita en ambas es poder. ¿Qué se necesita para desenchamucar? ¿Será que aconsejar? Mire, le aconsejo, don endemoniado, que deje a ese demonio. ¿Va que no? En el nombre de Jesús te vas fuera. Que así dijo alguien, ¿verdad? Te vas fuera. Y dice que el endemoniado le dijo, no se dice fuera, pues como se diga, pero te vas. Entonces, la cosa es, hermano, que se necesita esa autoridad, pero para el consejo, hermano. Mire, el consejo es parte de la naturaleza de Dios. Y no los pensamientos son lo que es uno, pues. Proverbios dice, como piensa el joven, así es él, dice. Entonces, tú eres lo que piensas. Y si Dios es lo que piensa y sus pensamientos son consejo,
Ay, hermano, para mí no es solo la opinión de alguien más, es el pensamiento de Dios. ¿Cuántos quieren los pensamientos de Dios? ¿Usted quiere recibir los pensamientos de Dios, mi hermano? Entonces, como yo me di cuenta de esto, bueno, me he dado cuenta desde hace mucho tiempo, aconsejar no es fácil. En serio, hermano, aconsejar es bien tremendo. Hay gente que sigue al pie de la letra los consejos y eso lo hace más difícil y por eso uno tiene que tener cuidado. Hay otros que no, que lo que quieren oír es lo que ellos quieren oír y entonces no le llaman consejo a eso y así no es la cosa. Entonces, me di a la tarea y espero lograr avanzar rápido porque veo que el tiempo se me acaba y el tema me falta mucho. Pero es importante hablar de esta parte. Me di a la tarea de investigar la palabra consejo en la Biblia. Qué mejor, ¿verdad? Porque fíjese usted que me topé con que hay una gran variedad de palabras hebreas que significan consejo. Y cada una tiene significados distintos. Y le voy a poner aquí unas de varias. Porque si le leo todo no termino. Entonces, por ejemplo, empiezo con la palabra dabar, que es la 1697. Déjeme contarle que dabar es la palabra hebrea equivalente a logos en el griego. Exactamente es el equivalente. Por eso dabar se traduce palabra. Y eso fue lo primero que me sorprendió. Primero que nada es consejo. Segundo es palabra. Entonces eso me deja a mí en qué pensar. Quiere decir que su palabra es consejo. Por eso no está mal cuando alguien dice, vamos a recibir el consejo de la palabra. Está bueno, ¿ah? Entonces yo ahorita lo estoy aconsejando. Pero si yo lo aconsejo conforme a la Biblia, no es mi consejo, sino el de Dios. Y por lo tanto son sus pensamientos. Pero me llama la atención, y este es el punto que quiero llegar con esta palabra. Dabar quiere decir consejo, quiere decir palabra, quiere decir mensaje, y aquí me impresionó esto. Quiere decir orden, quiere decir mandamiento. Entonces, el consejo de Dios no es una sugerencia. Hermano, ¿sí o no? El consejo de Dios es un mandamiento. ¿Y qué es un mandamiento? Lo que dice aquí atrásito, ¿ah? ¿Y qué es una orden? Ya, tanto, pastor. Es que lo que trato de llevarlo es, cuando se le da un mandato, es una sugerencia. Por ejemplo, ahorita aquí yo me podría detener y ya no seguir con las otras palabras de consejo. Y me podría detener en analizar los mandamientos, porque si el consejo es mandamiento, todos sus mandamientos son consejo. No matarás, no robarás, o aquel extraordinario mandamiento, amarás a tu prójimo. ¿Usted sabía que eso es un mandamiento? Entonces, amar a tu hermano, a tu prójimo o a tu hermano no es una sugerencia. Es un consejo, mandamiento de Dios. Por lo tanto, si tú rechazaste ese mandamiento de amar a tu hermano, estás rechazando su consejo. Y si estás rechazando su consejo, estás rechazando sus pensamientos. Y si estás rechazando sus pensamientos, no estás cambiando de mente. Y por lo tanto no te estás renovando en el espíritu de vuestra mente. Así como lo ve, hermano, yo no sé si usted me lo está recibiendo con este corazón, pero a estas alturas de tanto hablar de esta clase de tema de amar a los hermanos, porque yo lo hablo algo seguidito, ¿ah? ¿Por qué será que en Sololá va a ser el retiro de matrimonios? Así. Hermano, ¿por qué será? Porque una de las primeras cosas que ve como pastor es el pleito entre hermanos. Que se vuelve a veces tan común entre los hermanos. Andar ahí en discusiones y en pleitos, al punto de que algunos ya se definieron
El fulano no es mi amigo, el fulano no le hablo, al fulano me cae mal. Y con eso está ignorando el mandamiento, está ignorando el consejo y está ignorando los pensamientos de Dios. Y tú me puedes decir, como no es usted pastor, pero mire, pues está bueno, tiene razón, no soy yo. Y por eso mismo yo le digo, es por su bien que si yo le explico, deberías de arreglarte con el que tengas problemas. En la fiesta del reinicio vas a tener oportunidad de reiniciar. Mire, decía alguien hace muchos años que el principio de la restauración es el perdón. Y tenía mucha razón. Cuando yo analizo la restauración desde todos los ángulos, me doy cuenta que si yo no perdono, nunca va a haber restauración. En un matrimonio, dígame, ¿puede haber restauración en un matrimonio sin perdón? Imposible, fíjese usted. De ahí que yo a veces deduzco, algunos no quieren restaurar su matrimonio porque no quieren perdonar. Y no solo eso, no quieren pedir perdón. A veces yo miro que es difícil perdonar, pero yo a veces creo que es más difícil pedir perdón. Porque pedir perdón es aceptar que es uno el que se equivocó. Perdonar es aceptarle la disculpa al que me ofendió. Pero pero pedir perdón es decir, sí, yo reconozco que muchas de las cosas que han pasado es por mi culpa. Entonces perdóname. Pero cuando no quiero darle lugar a ninguna de las dos en mi vida, no va a haber restauración en el matrimonio. O aquel que necesita restauración en su matrimonio, no va a haber lugar de restauración en su matrimonio, porque no acepta el consejo de Dios, que te dice que ames, que sobrelleves y que perdones, porque ese es un mandamiento. Todavía están aquí mis hermanos, no sé. Perdone, mire, el tiempo se me está terminando y me falta demasiado. Vamos a ver, hay otra palabra para consejo, que es la palabra sahat. Y esa palabra, que también significa aconsejar, quiere decir amonestar, avisar, advertir. ¿Sabe qué me impacta? Que entonces el consejo de Dios es una advertencia. Yo nunca había imaginado que advertir es un consejo. Bueno, perdone pues. Tal vez alguien va a decir, de veras, pastor. Pastor, usted sí que está alabado, pastor. Yo sí había entendido eso. Perdóneme, yo acabo de descubrir el agua azucarada. Pero vengo a entender que una advertencia es un consejo. O que un consejo es una advertencia. Vamos a ver, dígame algún ejemplo de alguna advertencia, cualquiera, la que se le ocurra. Ahí está. No, dígame, decila. Peligro. No pase. Y usted dice, si ahí paso yo siempre. ¿Qué si lo que no sabía es que se había hundido la carretera? Y era de noche y estaba lloviendo. Así, eso va a pasar por no aceptar la advertencia. Y eso es lo que le pasa a mucha gente. Se les advierte, se les advierte. La Biblia dice, por ejemplo, hermano, que traer los diezmos al alfolí para que el destructor, para que el devorador no os devore vuestras cosechas. Esa es una advertencia. No es una maldición. Ay, me está deseando que el devorador. Yo no estoy deseando nada. Yo solo le digo, le advierto que si usted no diezma, el devorador le va a caer a sus cosechas. Es un consejo. Ese es el consejo sahat. Mire, el consejo ta'am es percepción, razonamiento o inteligencia. Entonces, qué interesante que el consejo de Dios es un razonamiento. Es decir, hermano, no se aconsejan las cosas del aire, hombre. Están bien razonadas.
El consejo de Dios, sus pensamientos tienen razonamientos bien fundamentados. Y cuando Él advierte algo, cuando Él manda algo, no lo está haciendo por simple capricho, porque nuestro Dios no es caprichoso. Todas las cosas las hace con perfección, con entendimiento, hermano. No es por capricho, ni por molestar a nadie. Están bien razonadas. Son la percepción de la mente. Mire, yo entiendo por percepción. Está relacionado con entender algo. Se está entendiendo, se está percibiendo algo que otro no entiende. Entonces el consejo proviene de esa percepción que otros no ven. ¿Me doy a entender, iglesia, a puerta de las ovejas? Por favor, hermano, reciba mi consejo de recibir el consejo. Amén. El consejo musar. Este consejo significa censura, corrección, reprensión o disciplina. ¿Qué consejo ¿verdad? Ya vio que el aconsejar es muchas cosas. O sea, mire, si quiere definamos un solo concepto, pero de todas las palabras que estamos leyendo. ¿Qué es consejo? Mandato. ¿Qué es consejo? Advertencia. ¿Qué más dijimos que es consejo? Una orden. ¿Qué más dijimos que es consejo? Corregir. Eso sería aquí. Sí, mandamiento, ya lo dijimos. Corregir, disciplina. Advertir, amonestar, dijeron también, ¿verdad? Todo eso es consejo. Todo eso es consejo. Y otra cosa, consejo es censura. ¿Usted entiende que es una censura? A ver, ¿qué es una censura? ¿Ah? Privar, dice mi hermano. Por ejemplo, sería no aceptar. Privar, dice el hermano, está bien. Velar algo. Prohibir algo. Este mensaje está censurado. No, este no va. Pero a veces pues le dicen tal mensaje, tal información está censurada. Entonces, eso es consejo, censurar. Muchas veces nos tienen que censurar. Y no nos gusta que nos censuren. No nos gusta que nos corrijan. Pero eso es consejo. Apresurémonos. El consejo es designio, propósito, plan. ¡Hala, hermano! ¡Qué tremendo el consejo de Dios! Mire, a mí me impacta esta palabra, la palabra etzá, que es designio, propósito, plan. Porque el consejo de Dios es el plan de Dios. ¿Qué entiende usted por plan? ¿Usted ha tenido planes? A ver, en su casa, ¿quién hace los planes? Yo, dice el hermano. Vamos a averiguar ahorita al final del culto. Así va. O sea, lo que el hermano está diciendo, que el que es el cabeza de hogar es el que hace los planes. Y todos los demás se tienen que fajar al plan. Y todo lo que se aconseje tiene que ser en base al plan. Entonces, el consejo de Dios proviene de su plan, de su propósito. Y por eso cuando yo no recibo el consejo de Dios, me alejo de sus propósitos. Y ando en mis propósitos y en mis propios caminos. Y entonces me alejo de Dios. Y ya le expliqué que el pueblo de Dios que se llamaba Israel, o el que Israel que antes era pueblo, anduvo en sus propios caminos en pos de sus pensamientos. Porque no le interesó el consejo de Dios. No le interesó su propósito. No le interesó su plan. Pero nosotros ahora somos el pueblo de Dios y necesitamos aceptar su plan. ¿Cuántos quieren cambiar la manera de pensar? Reciba los consejos de Dios. Hablar de que sus pensamientos es consejo, ya se dio cuenta, no es fácil. Yo solo estoy tomando un perfil
y yo consideré que el camino más fácil para explicar el consejo de Dios era hablar de los diferentes términos hebreos de lo que es el consejo, los diferentes consejos de Dios. Pero aquí hay mucho más que profundizar en este tema, hermanos. Por último está la palabra takbulá. Déjeme decirle que hay más, pero algunas me parecieron un poco repetitivas, o también había mucha abundancia, pero no podíamos terminar si seguía. Entonces termino acá. Takbulá. Takbulá es consejo, ingenio, dirección sabia o guianza. Entonces el consejo de Dios es guianza. Los que son guiados por el Espíritu Santo, los tales son hijos de Dios. Entonces ser guiado es ser llevado por el consejo. Bueno, entonces, ¿en qué consiste el cambio de la mente? En recibir sus pensamientos. ¿Cuántos pensamientos de Dios llevamos? Solo 3. ¿Cuáles son? Contra Babilonia son los pensamientos de Dios. Pensamientos de paz para tener un porvenir. Y los pensamientos de consejo de Jehová, que es más profundo de lo que nos imaginamos. Son su plan, son su propósito, son su guianza, son sus advertencias. Yo no sé si usted se emociona, pero yo me emociono con esto, hermano. Tenemos mucho trabajo, hermano, en recibir los pensamientos de Dios. Ya no queda tiempo para nuestros pensamientos, fíjese usted. ¿No le parece? Yo siento que ahorita ya no nos, si tomamos con respeto esta palabra y la recibimos, no nos queda tiempo para estar pensando nuestros pensamientos. Mucho tengo que hacer con adaptar mis pensamientos al pensamiento de ir contra Babilonia. Tengo mucho. Mucho tengo respecto a los pensamientos de paz que Dios tiene para mi vida. Mucho tengo que pensar respecto a los pensamientos de su consejo. Solo ahí ya me quedé un buen rato. Todavía estoy en amarillo, mire, de veras. Volteé y va a ver. Así que me da tiempo de darle un cuarto pensamiento de Dios. Creo que puedo explicarlo rápido, según yo. Salmo 94, ahí me avisan cuando cambie. Salmo 94, 19 dice: en la multitud de mis pensamientos, dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. Fíjese, aquí está hablando, el salmista está hablando de sus pensamientos. Pero él dice que en sus pensamientos sus consolaciones lo alegraban. Entonces quiere decir que las consolaciones de Dios se volvieron en pensamientos para el salmista. ¿Sí o no? Entonces quiere decir que las consolaciones están en el pensamiento de Dios. Hermano, qué bonito saber que mi Dios piensa en paz. Qué bonito saber que mi Dios piensa en consolar. Qué bonito saber que Dios piensa en aconsejar. Esos son los pensamientos de Dios. Ha de haber más, claro, hermano. Yo no pretendo decirle, ya me conozco todos los pensamientos de, ay, Dios. No, yo creo que estoy aprendiendo el prekinder de los pensamientos de Dios. ¿Sí o no? Ese es el prekinder del prekinder de los pensamientos de Dios. Apenas es la introducción. Los pensamientos de Dios son muy profundos, hermano. Buscame un verso que así dice. Yo me acuerdo que así dice, utiliza esa palabra. Profundos son los pensamientos de Dios, creo yo, o se refiere a los del hombre, no estoy seguro. Pero es que sí hay uno que habla de que son inescrutables, creo que dice. ¿Cómo dice, hermano? Léelo ahí con el micrófono para que lo oigamos todos. Gloria a Dios. Bueno, el Salmo 92:5 dice: cuán grandes son tus obras, oh Jehová. Oiga eso. Muy profundos son tus pensamientos. ¿Ya vio? Cuán grandes son tus obras, oh Jehová. Y fíjese que ese, ay, gracias, hermano. Dicho sea de paso, yo creo que ese se me escapó, porque ese es otro. Porque los pensamientos de Dios se plasman en sus obras. ¿Ey? Mire, es que yo sí soy gacho para ese tema.
¿Habrá aquí alguien que sea pintor o cantante? O artista. Bueno, pero no aquellos artistas, ¿verdad? Otra clase de artista. Dicen que los artistas se expresan por su arte. Y eso se llama obra. Entonces yo creo que Dios expresa sus pensamientos por sus obras. Entonces cuando yo miro los cielos, las montañas, el mar, estoy viendo algo de sus pensamientos. Ahí Dios se está expresando, hermano. ¿Usted qué piensa cuando mira un lago con una cascada y el sonido de la cascada y árboles y pajarillos? ¿En qué piensa usted? Sí, la grandeza. No, amén. No, pero ¿qué, exacto? ¿Qué le hace pensar eso a usted? Alguien me dijo tranquilidad. ¿Habrá tranquilidad en lo profundo del corazón de Dios? Hasta la pregunta es necia, hombre. Hermano, cuando Dios hizo el universo, las estrellas, el sol. Mire, vamos a ponérmelo poético yo aquí, va. Pero ¿cómo es que dice el versículo? Cuando yo contemplo la obra de tus manos y digo, ¿qué es el hombre para que lo visites? No, pero está en la Biblia. ¿Qué es el hombre para que lo visites o que te acuerdes de él? Cuando uno mira la grandeza, como digo mi hermana, el poder de Dios. Hermano, imagínense, dicen los científicos que si el eje de la Tierra se mueve centímetros hacia adentro, hacia el Sol, nos quemamos. Y si se aleja centímetros, nos enfriamos. Entonces la Tierra gira sobre el eje y sobre alrededor del Sol en una eclipse. No, ¿cómo es que se llama? Una elipse. ¿Cómo le llama a eso? Sí, pero es una elipse, es a esa línea, ¿verdad? Es perfecta, su rotación es perfecta. Sí, elíptica, esa es la palabra, mire, cabal, elíptica. La elíptica es perfecta. Si se mueve un poquito hacia adentro, nos quemamos. Y si se sale un poquito, nos congelamos. Qué perfecto es Dios, ¿verdad? Pero allá me pasé a otro pensamiento, ¿verdad? Que no tenía yo apuntado acá, pero es que porque yo lo que quería era hablarle de lo profundo de sus pensamientos. ¿Qué hay en sus pensamientos? Contra Babilonia. ¿Qué hay en sus pensamientos? Paz. ¿Qué hay en sus pensamientos? Consejo. ¿Qué hay en sus pensamientos? Consolaciones. Qué lindo. Qué pensamientos tan dulces. Qué pensamientos tan extraordinarios. Yo quiero esos pensamientos. ¿Y usted? ¿Sabe qué? No le voy a leer todos los que traigo acerca de consolaciones para poder leerle la última y ya nos vamos. Mire este versículo hablando de consolación. Este está bien fácil, pues, explicarlo, ¿ah? Porque tanto que lo hablamos. Primera de Tesalonicenses 4:17 dice: luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, consolaos unos a otros con estas palabras. El tema del arrebatamiento es consolación. Entonces, si el tema del arrebatamiento es consolación y uno de los pensamientos de Dios es consolación, ¿cuál es el pensamiento de Dios? Ya sé, es que, hermano, usted no conoce la técnica de la deducción, ¿verdad? Si A es igual a B y B es igual a C, entonces A es igual a C. ¿Sí o no? Vaya, entonces, si los pensamientos de Dios son consolación y la consolación es arrebatamiento, o el arrebatamiento es consolación, ¿cuáles son los pensamientos de Dios? El arrebatamiento. En eso piensa Dios. Y hay algunos diciendo que no hay arrebatamiento. Hermano, qué lejos de los pensamientos de Dios están.
Algunos ni pensando en el arrebatamiento están. Dice, otra vez, porque hubo un terremoto de 15 grados, ya van a decir qué señal. Es que se enojan, hermanos, se enojan. Yo he visto ahí en las redes que escriben, pasó tal cosa. Ya me imagino a los que hablan del arrebatamiento. Pues sí, digo yo. Y no, esos son mis pensamientos, ¿ves? Pues como yo quiero los pensamientos de Dios, esos son mis pensamientos. Hermano, todo lo que yo miro, digo, arrebatamiento. Ya mero. Tribulación, ya viene la tribulación. Y si ya viene la tribulación, es porque antes viene el arrebatamiento. Ya no vamos. Yo le he dicho, cuando yo voy a tener un viaje con mi familia, hermano, yo le conté que el pastor de Soloma me invitó a mí con mi familia cuando fuimos hace ya como 15, 20 días, no me recuerdo. Y yo le conté a mis hijas y mi hija más chiquita sobre todo, hermano, faltaban 2 semanas para que nos fuéramos. ¿Cuándo nos vamos? ¿Y cuándo nos vamos? ¿Y cuándo nos vamos? Y cuando ya faltaban como días, ¿hacemos la maleta ya? Ay, mi hija, ¿cómo quieres hacer la maleta ya? Ahí se mira quién está pensando en algo. Solo en eso, solo en eso. Hermano, ¿estás pensando en arrebatamiento? Solo en eso piensas. Porque ese es un tema de consolación. ¿Cómo no va a consolar eso? Si en el arrebatamiento los muertos en Cristo van a resucitar primero. Aquellos familiares que se te fueron antes, ahí los vas a ver. Ahí los vas a ver. No os entristezcáis como los demás que no tienen esperanza. Con respecto a los que durmieron, dice. No os entristezcáis. Por lo tanto, consolaos unos a otros con esas palabras. Consólese, dígale al hermano, ya nos vamos. Ya ese familiar que se te fue, lo vas a volver a ver, lo vas a ver. Consuélate. Ya nos vamos de este mundo, de esta tierra tan inhabitable. Ya no se puede vivir en este mundo, hermano. En este sistema ya no se puede vivir. Mire este otro, ay Dios mío, hay varios buenos, hombre. No, este me lo voy a saltar porque así por lo menos le leo el último y nos vamos. Ya le di todos los anuncios. ¿Cuál es el anuncio más importante del día de hoy? Bueno, amén, está bien, gloria a Dios vos, hombre, pero el anuncio de la iglesia, ¿cuál es? La fiesta del reinicio. Lamentaciones 1:2. Mire, le quiero explicar una última consolación y ahí estamos. Lamentaciones 1:2. Amargamente llora en la noche y sus lágrimas están en sus mejillas. No tiene quien la consuele de entre todos sus amantes. Bueno, ahí paremos. Quiere decir que el que tiene lágrimas necesita consuelo. Y entonces eso me lleva a Apocalipsis 21:4, que dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¿Sabe qué trae consuelo? Saber que el reino de Dios se acerca, hermano. Con la venida de Cristo, el reino de Dios se acerca. Entonces, si los pensamientos de Dios son consuelo, y si la consolación de Dios es la venida del reino, el reino trae consuelo. Entonces los pensamientos de Dios son el reino. Él está pensando en ti, en mí, y dice: cuando estemos juntos en el reino. ¿Usted sabía que Él piensa en eso? ¿Se recuerda cuando el Señor Jesús tomó la última cena, le llaman, verdad? Y dijo: ya no volveré a beber el jugo de la vid con vosotros hasta que lo beba nuevo en el reino con mi Padre. ¡Ala! ¿Qué pensamiento más hermoso ese de mi Señor! Sus pensamientos es que un día vamos a estar todos juntos en el reino ya eternamente y para siempre, consolados, enjugados. Nuestras lágrimas van a ser enjugadas, hermano, van a ser quitadas las lágrimas. Ya no habrá dolor, ya no habrá llanto, ya no habrá lamento. Eso es consuelo.
Él está pensando en eso. Él no está pensando en el reino ya. Él no está pensando el próximo presidente va a ser mejor. Tengo una consolación para ti, iglesia. El otro presidente que viene hará copy paste. Digo, será consuelo para la nación. Esas cosas no está pensando él, hermano. Tengo un consuelo para ti. El otro año vas a ganarte $2 millones. Él no está pensando en eso. Él su consolación la tiene concentrada en el reino de Dios. Y ahí va a enjugar toda la lágrima. No habrá lamento, no habrá dolor. Por eso tenemos que entender el reino de Dios. Bueno, este es el último pensamiento. O sea, estaba en las consolaciones. Ese sí es el último, ya no le leo más. Ahí lo dejo. Solo para que ya no se quede frustrada mi presentación. No es cierto, no es cierto. Me interesa que usted oiga el quinto pensamiento. Pero ya pensándolo bien, ya salieron 6, ¿verdad? Por el pensamiento de las obras de Dios. Aunque ese hay que profundizarlo, ¿verdad? Ese hay que discernirlo un poquito más. Pero vamos a ver, el pensamiento número 5 de Dios. ¿Cuál dijimos? ¿Cuál sería? 1 Pedro 4:1. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Porque el que ha padecido en la carne cesó de pecado, dice esta versión, hermano. Esta creo que es la Reina Valera 1909. Entonces, ¿cuál es el pensamiento? ¿Cuál fue el pensamiento de Cristo? Se despojó a sí mismo, morir por nosotros, tomó su cruz. Ese fue su pensamiento. Y ahora nos dice que nosotros tengamos el mismo pensamiento. ¿O no? Vosotros también, armados del mismo pensamiento. Y ahora, ¿Cristo es Dios? Es que si usted no cree que Cristo es Dios, entonces este pensamiento no entra. Pero ¿cuántos creen que Cristo Jesús es Dios? Estamos hechos. Otro pensamiento de Dios es padecer en la carne para terminar con el pecado. Mire, mi hermano, si quieres los pensamientos de Dios para cambiar tu forma de vivir, tu forma de pensar, yo también, todos nosotros, lo que necesitamos es armarnos de este pensamiento. Que la carne es pasajera. La vida terrenal es un peregrinaje. Solo es un ratito. Solo es un ratito. 60, 70, 80 años. Sin mucho. Porque el promedio de vida ahora anda por ahí, ¿verdad? 70, 80. Los más robustos, 80 dice la Biblia. Pero ¿qué son 70 años de vida en esta tierra comparados con la eternidad? Si usted dice, sufrir me tocó a mí en esta vida, no es para que usted sea infeliz, esa no era la idea. Si usted se arma del pensamiento, usted no sufre en los padecimientos. No, de veras, oiga lo que le digo. El que se arma de esta idea no sufre, sino que entiende que el padecer en la carne está acabándole al pecado. Y eso lo lleva a ser agradable al Señor. Démosle un aplauso al Señor, hermanos. Vénganse, mis hermanos de alabanza, amados, por favor. Este versículo, yo dije que ya no lo iba a leer más, pero fíjese que este versículo habla de que el Señor Jesús, el Hijo, aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció. Sí necesitamos el padecimiento. Este punto no es el más grato de todos. No es el más grato. Sin embargo, el padecimiento te enseña obediencia. Y como eso es un cambio de mente, porque estamos recibiendo los pensamientos del Señor. Gloria a Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios todavía a esta hora? Un resumen rapidito. Los pensamientos de Dios son contra Babilonia. ¿Sí? Los pensamientos de Dios son pensamientos de paz. Ahí están en pantalla. Pensamientos de Dios son el consejo de Jehová. Ese es pensamiento de Dios también. Otro pensamiento de Dios es
sus consolaciones. Qué lindo, hermano. Y el quinto pensamiento que hoy estudiamos es padecer en la carne. 5 pensamientos de Dios, 5 pensamientos de Jehová. Y podríamos agregar que en las obras de Dios podemos entender sus pensamientos. Pero ahí no hemos dicho cuál es, ¿verdad? Ahí sería que las obras nos ayudan a entender lo profundo de sus pensamientos. Me pongo a pensar, tenemos mucha tarea con los pensamientos de Dios. Solo con los consejos me quedo yo. ¿Cuál es tu consejo para mi vida? A ver, ¿cuántos tienen problemas? ¿Qué pregunta, va? Me pregunto, ¿tendrá Dios un consejo para ti en ese problema? Ay, Dios mío. ¿Por qué no nos ponemos a pensar en sus pensamientos? Le aseguro que dejaríamos de pensar en un montón de cosas que no valen la pena. Dejaríamos de pensar hasta en que debemos dinero. Bueno, eso hay que pensar porque hay que pagarlo, ¿eh? Pero quiero decir, dejarías de preocuparte, porque sus pensamientos son de paz y de hacerte el bien y no el mal. Y seguro que Dios quiere que salgas de esa deuda. Solo ponte a pensar en sus pensamientos. Póngase de pie, mi hermano, esta tarde ya que vamos a finalizar. Solo yo no quiero despedirme de usted sin que se vaya pensando en los pensamientos de Dios. Yo no quisiera que usted se vaya. A ver, ¿cuántos anhelan paz? ¿Cuántos anhelan consolación? ¿Cuántos necesitan consejo